Buenas tardes, tengan todas y todos. Damos paso a nuestro siguiente bloque de ponencias. En este caso, nos toca esta primera de las 11 a la 1 de cuerpos y emociones, que seguramente les va a dejar muchas inquietudes porque están muy interesantes los planteamientos que nos van a presentar nuestros 6 ponentes. Vamos a dar inicio con nuestra primera ponente, que es Carolina Rodríguez Lizarralde, disculpen, ella es una colega de Colombia, es una mesa bonita porque tenemos colegas de Colombia, de Portugal y México. Ella es politóloga, maestra en política social y estudiante del doctorado en ciencias humanas y sociales, feminista interesada en las formas de territorialización desde las perspectivas de interseccionalidad y movilidad en la calle. Hasta ahora su trabajo se ha enfocado en cuerpos femeninos callejeros, se reconoce investigadora y en ese camino ha aprendido a co-crear y hacer con el cuerpo otras formas de narrarse y ser el encuentro en lo artístico. Le apuesta a la investigación en la acción y al aprender haciendo, para hacer, deshacer y rehacer colectivamente. Es profesora universitaria, vinculada a grupos de investigación de instituciones de educación superior en Colombia, así como editora de una revista. Tiene la palabra Carolina, por favor. Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto estar aquí en el Congreso. Gracias por estar del otro lado escuchando. Voy a permitirme compartir la presentación que tengo. Mi ponencia titula Menstruación en calle, experiencias corporales en Bogotá. Hace parte del trabajo de mi tesis doctoral, que por ahora titula Experiencias callejeras de movilidad, cuerpos y marcas en la ciudad de Bogotá. Digamos que parte de las reflexiones y de los encuentros que he tenido con personas en situación de calle, en Bogotá se les conoce como habitantes de la calle, y bueno, pues yo he venido hablando de cuerpos callejeros, de cuerpos femeninos callejeros, y ahora también quiero hacerles una propuesta con esto de la menstruación en calle, de cómo se transforman en las experiencias en los lugares que se habitan en la calle, también cómo esto pasa por las emociones, por los cambios hormonales y por los imaginarios que también se construyen en torno a la menstruación en la calle, y cómo, pues a partir de ahí, en mi interés por dar cuenta de las movilidades en la ciudad de Bogotá, pues no puedo perder de vista estas intersecciones, estos cruces que se van generando y que van brindando particularidades a la experiencia de habitar, de construir, de producir el espacio callejero en la ciudad que habito. Parto de un asunto, y es cómo menstruar en la calle pues hace que se transformen las experiencias, quienes tenemos la posibilidad pues de menstruar, y lo hacemos contando con todos los privilegios también que están atravesados por la clase social, y que también pues hace que nuestra experiencia como cuerpos menstruantes sea particular también, desde el dolor, desde lo que sentimos, desde lo que también se ha venido construyendo socialmente en torno a esto que sería la menstruación, y cómo cada cuerpo se relaciona con la sangre menstrual. Y pensar en contextos callejeros donde no se tiene acceso uno al agua potable, a la posibilidad de acceder a lugares de intimidad donde se pueda hacer el cambio de estos productos sanitarios, o ni siquiera contar con la posibilidad de acceder o de comprar, más bien de obtener estas tecnologías menstruales de las que yo hablo, pues hace que las rutinas, los ritmos, las formas de moverse y de estar en el espacio tanto público como en otros espacios privados que pueden ser institucionales para la atención a personas en situación de calle en la ciudad de Bogotá, o incluso entornos familiares donde hay redes de amigas, amigos que a veces brindan la posibilidad de una ducha, de hacer intercambio como
o unas interacciones muy puntuales para acceder a estos baños, con un déficit de acceso a baños públicos que tenemos en la ciudad de Bogotá y que pueden caracterizar también a otras ciudades en Latinoamérica o en el mundo. Entonces aquí lo que he venido encontrando es que, bueno, uno, por un lado, está toda esta falta de acceso que entraría por el asunto de la accesibilidad también como categoría clave al pensarnos las movilidades en la ciudad, pasa por la misma precariedad y los entornos de esta precariedad extrema y de vida, digamos, al límite de estas experiencias callejeras de las que hablo. Y está también un asunto de cómo se reconoce el cuerpo como un cuerpo menstruante, y lo que a partir de ahí pues me formulo es esta pregunta: ¿cómo los cuerpos menstruantes callejeros entienden la menstruación y se relacionan con los lugares de la ciudad? Aquí propongo la categoría cuerpos menstruantes callejeros, reconociendo la diversidad también en términos de género o incluso de cuerpos que son no binarios, o cuerpos transgénero, que hacen pues que esto sea mucho más complejo de pensar en unas interacciones que he tenido con hombres transgénero, y como también incluso con mujeres cisgénero se pueden pensar diversas como formas de asumir la menstruación de acuerdo a la orientación sexual, y de esto va un poco la metodología, y es que he tenido la posibilidad de trabajar este tema de la menstruación pues en el marco de la etnografía callejera que he propuesto dentro de mi tesis doctoral. Y aquí, pues, cómo se gestan a partir de las situaciones y conversaciones sobre la menstruación, el tema cómo desencadena otras situaciones, otras conversaciones con mujeres cisgénero, una de ellas lesbiana y un hombre transgénero, con quienes pues he tenido la posibilidad de hablar, y que es algo a lo que me podría aproximar ahorita un poco con lo que se ha encontrado. Aquí es importante destacar también que en Colombia, en el 2019, se dio esta sentencia, la T 398, perdón, y desde la Corte Constitucional colombiana se hizo todo un análisis de lo que sería en términos de la pobreza del periodo, o period poverty, como se conoce, en la precariedad, en el acceso, pero también lo que implica pensarse los derechos, digamos, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, la higiene menstrual. Entonces se le ha ordenado especialmente al Distrito Capital, que es Bogotá, que emprenda acciones desde la Secretaría de Integración Social y la Secretaría Distrital de la Mujer, concretas, acciones concretas para que puedan las mujeres habitantes de la calle, como se les conoce institucionalmente, acceder a los productos sanitarios y contar con estos lugares para el cambio y para poder llevar libremente el periodo, estos días de sangrado. Sin embargo, pues hay todavía unos retos gigantes que tenemos, no solo por los imaginarios y los discursos en torno a la menstruación como tabú, sino también en cómo en el día a día y en la cotidianidad pues es llevado estos días de sangrado son llevados por las mujeres cisgénero y el hombre transgénero, con quien he tenido la posibilidad de hacer este acercamiento etnográfico. Entonces, lo que se ha encontrado un poco en este sentido es, bueno, por un lado he organizado como las situaciones y las conversaciones en dos grandes paraguas. Uno, los objetos en la calle. Hablamos de pobreza del periodo y todo el discurso de dignidad humana que sobre todo desde el asunto constitucional se hace énfasis para hablar de la menstruación en mujeres habitantes de la calle. Y es, bueno, ¿qué usan estos cuerpos menstruantes callejeros para absorber, retener la sangre menstrual? Entonces, principalmente encontramos aquí relatos, he encontrado relatos
bueno, de las toallas como una forma tradicional, cuando no se puede acceder por el costo de las toallas higiénicas, se usan otros objetos, digamos, que se introducen en la vagina para absorber y contener el sangrado. Entre estos está hacerse tampones con algunos paños húmedos que están llenos de alcohol y generan pues bastantes riesgos en términos de la salud y del pH pues que se debe tener en nuestros órganos sexuales. Dos, el uso también en términos de precariedad extrema de introducirse trozos de rellenos de colchones o de almohadas para poder elaborar sus propios tampones. Y está también pues la reutilización de prendas, de cortar retazos de ropa, reutilizarlos para hacerse sus propias toallas y retener el líquido menstrual en ellas. Entonces aquí, pues bueno, hay por un lado cómo se resuelve en la cotidianidad de estos cuerpos menstruantes en la calle, cómo se resuelve una necesidad básica que es absorber y desechar. Digamos que pasa por la necesidad de tener unas soluciones muy concretas de no cargar o no tener ropa manchada, de no tener aquí que guardar o tener que lavar. Entonces ahí surgen preguntas como qué pasaría con alternativas o tecnologías menstruales alternativas como la copa menstrual, por ejemplo, que requeriría pues de contar con la posibilidad de hacer el lavado y la higienización correcta para que no genere tampoco infecciones, pero ¿qué está pasando pues con esta, o sea, qué efectos también en el cuerpo mismo tiene el usar otros dispositivos como los paños húmedos y qué pasa pues también en esta relación costo-beneficio cuando se prefieren asuntos en términos económicos más baratos, menos costosos, eh, versus la posibilidad pues de garantizar también la salud sexual en estas mujeres. Entonces hay un desconocimiento también, que es lo que puedo intuir con estos relatos, en que no se comprende tampoco los efectos para la salud que tendría el uso de estas soluciones para retener el líquido menstrual, lo cual las pone en una situación de inequidad que agrava ya la situación de calle por la que están pasando y experimentando, en tanto pues vulnera gravemente la dignidad de estos cuerpos. Tienes 4 minutos, Carolina. Vale, gracias. El otro resultado, gran paraguas, está cómo se transforma durante los días de sangrado las movilidades y las formas de habitar los lugares en la ciudad. Entonces, cómo también se hace uso de la infraestructura en la ciudad, tratando de buscar acceso al agua, se puede ir a quebradas o nacimientos de ríos en la ciudad. Hay un gran déficit, ya lo decía, de baños públicos, pero suelen irse a parques, sobre todo parques metropolitanos, donde se pueden hacer aseo en los lavamanos, que es lo que pues más está factible. No hay duchas ni posibilidad de hacerse un aseo como en los días de sangrado se requiere. Entonces también aquí hay unas limitaciones bastante grandes de cómo estos cuerpos pues se invisibilizan, están tan visibles y expuestos en el espacio público, podemos verlos, pero están invisibilizados a tal punto que no se cuentan con unas soluciones concretas a su realidad como cuerpos menstruantes. Entonces está este gran debate también, para ir cerrando, en cómo uno pues se asume desde el discurso institucional la menstruación y la garantía de derechos a las personas en situación de calle, en este caso cuerpos menstruantes, atravesados por estas diversidades también en términos de género. Está también la forma en que la menstruación
es considerada por estos cuerpos, sigue siendo en las conversaciones otra cosa que encontraba, es algo de lo que no se habla o se asume como un asunto de las mujeres, incluso en los relatos con la persona, con el hombre transgénero, me decía, no voy a hablar de esto porque es un asunto que ya no me identifico con y de hecho estoy en un proceso de tránsito hormonal para dejar de menstruar. Y también la posibilidad de indagar por otras alternativas que hace que salgan a flote asuntos como el asco, la vergüenza al momento de hablar esto. Y un asunto muy importante también que pasa por la falta de acceso, pero también las búsquedas en estos juegos de la impresión en calle de no parecer una persona en situación de calle, es como la higiene aquí y el no estar manchada, el no ser evidente, que tiene estos asuntos de inacceso a poder hacer un aseo completo, pues hace que sea mucho más también emocionalmente para ellas una carga esos días de sangrado, un asunto que se debe evitar. Un minuto. Vale, y un asunto sobre todo que aquí hace que pues se incumpla, y ya para cerrar, con esto que ha dicho la Corte Constitucional Colombiana, y es como esta gestión de la higiene menstrual se relaciona directamente con la posibilidad de realizar un proyecto de vida, ¿sí? Y aquí pasa desde la salud física, por todo el tema mental y emocional que hace que estos cuerpos estén encarnando unas realidades que a veces pues no estamos preguntándonos nosotras y nosotros qué está pasando con ellos, y se tiende a homogeneizar el asunto de quienes viven en la calle sin estas particularidades como el asunto de la menstruación. Muchísimas gracias. Perfecto, y muy a tiempo, Carolina. Sin duda un tema pues innovador en el sentido de que no puede ser considerarse tan que no tenga que ver nada con el estudio, a todo lo que implica para las mujeres esta experiencia al ser mujeres, tener que pasar por esta cuestión fisiológica que no hay más y que pues es importante que las autoridades en esa línea pues hayan podido también atender para poder por lo menos mediar estas cuestiones. Muchas gracias. La siguiente intervención está a cargo de Violeta Rodríguez Becerril. Ella es madre, estudiosa de la ciudad y gestora cultural. Actualmente es candidata a grado doctor en sociología, con especialidad en ciudad y culturas urbanas por la Universidad de Coimbra, Portugal. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas en temas de espacio público, teoría y gestión de la cultura y sociología visual. Fue parte de diversos proyectos de investigación multidisciplinar en asociaciones civiles y centros de investigación. Ejerció actividad docente y de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Instituto Tecnológico de Sonora. Sus intereses de investigación incluyen cuerpo y ciudad, movilidades urbanas, imágenes de la ciudad, nuevas tecnologías de comunicación. Y tiene la palabra Violeta. Muchas gracias. Me voy a permitir leer por la cuestión de tiempo. La ciudad es espacio de todos, pero es percibida y vivida. Disculpa, no hice el título. Mi título es Maternidad en las ciudades, experiencias de movilidad en las ciudades de Lisboa, Porto y Ciudad de México. Ahora sí empiezo. La ciudad es espacio de todos, pero es percibida y vivida desde distintas condiciones materiales, sociales y humanas. En cada ciclo de vida, la relación individuos y ciudad se transforma. El acceso y uso de espacios públicos implican lo ideal, una infraestructura urbana inclusiva para las necesidades de los y las ciudadanas. Sin duda, la relación entre ciudad y maternidad es un tema poco tratado por los estudios urbanos. Las dificultades que enfrentan las mujeres para amamantar en espacios públicos, la falta de lugares acondicionados para carros de bebés en el transporte público o el nulo civismo de algunos pasajeros para las mujeres embarazadas son algunas problemáticas que quedan como una simple anécdota o bien son completamente invisibilizadas en los estudios urbanos. A continuación presento los resultados de una investigación preliminar sobre la maternidad en las ciudades. Durante el segundo semestre de 2019 recolecté testimonios de madres en grupos virtuales y presenciales de la Ciudad de México, Oporto y Lisboa.
También utilicé las redes sociales para realizar encuestas y breves entrevistas sobre las experiencias urbanas de madres, hijas e hijos. En total fueron 34 mujeres embarazadas, madres y cuidadoras que compartieron sus experiencias. Para abrir el tema, tengo que decir que fue mi propia experiencia de maternidad que me llevó a reflexionar sobre la maternidad en las ciudades. Antes de avanzar, quisiera también exponer muy brevemente mi posición e ideas en torno a la maternidad. Si bien existía una tendencia a pensar el proceso de embarazo y maternidad como un acto biológico individual de las mujeres, existen ya muchos trabajos de investigación y políticas públicas dirigidas a señalar la dimensión sociocultural de la maternidad. Por supuesto, los movimientos feministas tuvieron mucho que ver para anotar en la agenda de discusión los relatos e ideas sobre la maternidad. Las mujeres en el embarazo enfrentan no solo cambios drásticos en su corporalidad y en la manera de ver el mundo, también existen fuertes cambios en la manera en la que son miradas, o mejor dicho, observadas por la sociedad. Sus relaciones de pareja, familiares, con sus vecinos, con los habitantes de la ciudad, se transforman. El cuerpo materno, cuanto más avanza, más observado es. Ya lo decía la enfermera que me acompañó en mi embarazo. La mujer embarazada está siempre en vigilancia social. Expectativas e ideas sobre cómo llevar el embarazo son lanzadas de tanto en tanto. No me detendré aquí a ello, pues los esquemas socioculturales que se comparten sobre la maternidad han sido ya tratados en diversas investigaciones. Sin embargo, queda decir que esos esquemas socioculturales afectan directamente a la relación ciudad y maternidad. Por ejemplo, la idea que provoca el aislamiento y la reclusión de las mujeres en casa es la creencia en la cuarentena con el objetivo de reponerse del parto. Como veremos más adelante, la mirada externa a los procesos de maternidad se da entre gentilezas, entre comillas, y exigencias sociales en el espacio público y privado, lo que ha cambiado por la situación de pandemia que vivimos, a lo que haré alusión al final de la comunicación. Dicho lo anterior, pasaré a dar señas a algunas anotaciones autoetnográficas de mi experiencia en el embarazo. Todo mi embarazo transcurrió en la ciudad de Oporto, Portugal. Lo que más marcó esta etapa fueron los olores urbanos, que se concentraban en calles estrechas de esta ciudad y en algunos otros lugares que antes de mi embarazo pasaron completamente desapercibidos. Ir a tirar basura a mercados, restaurantes, a pescaderías se convirtió muchas veces en una experiencia desagradable de olor. Caminar, actividad recomendada durante el embarazo, fue especialmente difícil debido a la elevación de algunas de las calles de Portugal. Sí. Las variaciones de relieve, las calles empedradas que tanto disfrutaba se convirtieron en un gran desafío. Los movimientos de mi cuerpo tuvieron también que adaptarse a su nueva dimensión corporal y espacial. El eje de movimiento cambia, por lo que desplazarse en las banquetas, subir escaleras y en general transitar por la ciudad aumenta su grado de dificultad. El cuerpo se desatiende, o por lo menos fue así mi caso. Mis pasos fueron otros, mi caminar ya no era el mío. Caminar mucho más abierto a las laterales para dar cabida a mi acompañante de andares, mi hija Maya. Vas más despacio, te detienes, te agotas, sobre todo en el último trimestre. Aquí pongo unas anotaciones de mi diario que hice mes a mes, anotando las subidas, las bajadas, las náuseas que tenía, el tiempo que tardaron mis recorridos, cuáles fueron mis recorridos al centro de salud, a los jardines, cuáles eran las avenidas que tenían más dificultad. El riesgo de caer o tener un accidente es especialmente sensible en esta etapa. En grupos virtuales de madres y mujeres embarazadas de la Ciudad de México, este problema se hizo evidente. Incluso algunas mujeres decidieron dejar de realizar paseos largos a partir del segundo trimestre. Una madre relató que tuvo una caída en una banqueta por un hoyo, otra tuvo un accidente por una varilla suelta en el piso de un mercado. La primera tuvo que pasar el resto de su embarazo en casa. Por estos y otros motivos, el aislamiento que viven muchas mujeres antes y después del parto puede acentuarse. Pero no solo la movilidad cambia para la madre, también para los padres y cuidadores, por ejemplo, las y los abuelos. Los bebés en carriolas requieren el uso de rampas y elevadores para moverse. Pocos son los transportes que se adaptan a su uso y tienen una infraestructura necesaria.
Algunos testimonios apuntan a que las madres dejan de usar transportes públicos para pasar exclusivamente al uso del automóvil, o bien, quien no puede, tiene literalmente que hacer malabares para desplazarse en metro y autobuses con toda la logística que un bebé requiere. Y aquí pongo un testimonio, esto es de Portugal. Cuando voy con mi bebé a la clínica no tiene rampa de acceso. Con el baby cot es muy pesada para el bebé. Los llevo siempre cargando en el colo. Una vez tuve que ir sola al pediatra y nunca me llevo el carro porque es muy difícil. Toda la gente nos incentiva a hacer caminadas para ejercitar el cuerpo y aliviar el alma, pero fue una tarea extremadamente difícil. Luego que caminé en la rúa, me encontré con una rampa en un ilegal y me obligó a descender el carro por la calle. Muchos de los banquetas eran estrechos y estaban con muchos hoyos. Tenían cajas de electricidad y postes de iluminación. El tema del transporte público originó relatos en las embarazadas, madres e hijos, la falta de lugares reservados y la poca empatía por parte de los pasajeros para ceder su asiento es la problemática más recurrente. Al respecto, se han hecho varios experimentos sociales, uno en Madrid, documentó que se le cedieron se le cedieron un tercio de las veces. También se hizo el experimento en Ciudad de México para ver cuántas veces se dieron el asiento. De 74 viajes, solo en 10 ocasiones le dieron el asiento. Los testimonios de las madres subraya la falta de empatía de los pasajeros, sobre todo con las madres jóvenes, y la falta de señalización de las rutas de autobús. Y aquí hay algunos testimonios: no me dan el asiento, se hacen los dormidos, con mi panza y una maleta, aún así no me dan el asiento. Era una mujer y pensé que sería más respetuosa. No sé, se me salieron las lágrimas, me sentía avergonzada y lloré. El problema más citado y el que provoca mayores discusiones y movilizaciones es la agresión verbal a las madres que amamantan en espacios públicos. Además de las violencias sufridas, las madres relatan la presión ejercida, que puede ser tanta que la mayoría se retira de los espacios públicos. Algunas madres, denunciaron también que se sintieron inseguras e incómodas, y un dato interesante fue que en los centros comerciales, por lo menos en las ciudades de Porto y de Lisboa, son citados como lugares más seguros para amamantar. Aquí hay un testimonio: un policía me dijo que no podía amamantar ahí en el parque, y no va mucha gente. Me dijo que me pusiera de perdida un suéter encima. Y otro en la ciudad de Porto. Una cosa que me sorprendió positivamente fue el hecho de que existieran cada vez más espacios para amamantar en los shoppings. Algunos tienen sillas, microondas y aquecedor, que ayuda bastante. Respecto a los parques y áreas de juego, son distintas opiniones. La mayoría de las madres sobre todo las que residen en la Ciudad de México, no se sienten cómodas a dejar a sus hijos en espacios públicos. En general, la calle se percibe como un espacio de peligro y no de socialización. En las calles portuguesas de Oporto y de Lisboa, las madres señalan que los parques son seguros y bien equipados. Sin embargo, comentaron la falta de juegos infantiles. Y bueno, aquí pongo algunas fotos de los recorridos que recopilé fueron de Porto y de Lisboa, y bueno, con los carriños. Esto creo que ya lo pasé, son los testimonios. Y aquí recopilé la mirada de los urbanistas. Cuando estaba a finales del 2019, cuando acababa de escribir un pequeño artículo sobre el tema, ocurrió un debate en un grupo virtual de la plataforma Facebook al que pertenezco, de los cuales son urbanistas y estudiantes de arquitecturas. Una miembro, sí, posteó la siguiente foto: una carriola que no puede pasar por la banqueta con la realidad, necesitamos más urbanistas mujeres. La discusión tuvo más de 150 comentarios, la mayoría aludiendo, sobre todo los hombres, a que no era un problema de género, sino de diseño urbano. Algunos comentarios fueron más agresivos que otros, y también se señaló que era machista decir que la madre era la única que daba paseos a los bebés. Lo dejo aquí para la discusión. Por último, no quisiera dejar pasar la discusión sobre la pandemia, la ciudad pospandémica, la experiencia de la maternidad.
Muchas de las embarazadas, al ser por población de riesgo, tienen que extremar las precauciones en el confinamiento. Esto ha repercutido en el ánimo y en el desarrollo de su embarazo, al verse impedidas a realizar ejercicios al aire libre, como las caminatas, que son realmente recomendadas por médicos y especialistas. El aislamiento y el miedo al virus tienen también consecuencias en madres e hijos que tienen que pasar por la cuarentena en el hogar. El proceso de desconfinamiento plantea asimismo una serie de desafíos para volver a los parques y espacios públicos donde los niños, niñas, cuidadores, cuidadoras conviven. La nueva normalidad invita a cuestionarnos y a reconstruir relaciones que se gestan en las ciudades, incluidas las civilizadas, como la diada, ciudad y maternidad. Y bueno, las conclusiones son que las conclusiones es que evidencian la diada, ciudad y maternidad, evidencia la complejidad social y los rezagos en la infraestructura de una megalópolis como es la Ciudad de México. Son distintas realidades urbanas, sus desigualdades y problemáticas sociales marcan las experiencias de maternidad. Aunque aparentemente las ciudades portuguesas tienen una mejor accesibilidad en el transporte, existen problemáticas urbanas que se repiten. Es tarea de todos promover políticas urbanas con infraestructura accesible e inclusiva que faciliten la experiencia de madres, hijos e hijas en la ciudad. Muchas gracias. Otra temática muy de interés, donde cada una pues es tanto de acción y participación, y que efectivamente cuando uno es parte de ese objeto y sujeto de investigación, en el caso de un embarazo, ¿no? En este de ser mujer, entre menstruar y después dejar de menstruar ahora por el embarazo, sin duda nos ponen en la mesa elementos de importancia para considerar en los estudios que tienen que ver con esto del cuerpo y las emociones, ¿no? Y los afectos, para que pues también se tomen en cuenta para poder comprender mejor estas sociedades e ir avanzando en ellas. Muchísimas gracias, Violeta. Toca el turno a María Yesenia Trujillo Vanegas. Ella es geógrafa feminista de la Universidad Nacional de Colombia, integrante de la colectiva Francia Márquez y del grupo de estudios interdisciplinarios en ciclismo de la misma universidad. Se interesa en la geografía urbana y cultural, con el especial acercamiento a los análisis geográficos del deporte, particularmente el ciclismo y el cuerpo. Ha participado en varios eventos, como el Encuentro de Geografía de América Latina en el 2019, con una ponencia sobre las experiencias y corporalidades femeninas en espacios deportivos. Tiene la palabra María Yesenia. Esta ponencia está titulada ¿Cómo pedalear encarnado? Geografías y experiencias de ciclistas profesionales colombianas. Y lo que les estoy presentando acá es un fragmento de lo que hice como tesis de pregrado en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. En esta tesis lo que hago es un poco hacer una analogía de este proceso de construcción de conocimiento como si fuera una carrera de ciclismo. Y por eso la forma en la cual estoy presentando los elementos teórico-metodológicos de mi trabajo está centrada en una planimetría y altimetría de la carrera. Como primer momento, pues digamos que esto tiene como dos puntos centrales, y es primero pensar los espacios deportivos como una institución, pero también como unos espacios en disputa, y por otro lado pensar en los cuerpos en movimiento, porque es imposible pensar el deporte sin esta particularidad. Desde allí lo que digo es que las relaciones de poder que están asociadas al género y a otras categorías también como clase, raza, etcétera, han configurado límites espaciales que lo que hacen es repercutir en las experiencias de las personas que habitan estos espacios deportivos, y que particularmente para las mujeres ha significado una movilidad reducida, en tanto hay varios roles y estereotipos que nos han confinado y han limitado nuestra movilidad. Desde allí, y en términos metodológicos, lo que hago es pensar el cuerpo-territorio como desde una mirada trialéctica, y pensar justamente qué pasa en este plano de lo vivido, de sus experiencias, de lo percibido, que es como esa materialidad del cuerpo es reconocida a través de sus experiencias, y lo concebido, que es pensar un poco como esos imaginarios y representaciones que aluden al cuerpo. Y todo eso, digamos que tiene como una cadena de movimiento que está relacionado por un lado con las experiencias encarnadas, que es como la categoría central de enlace del trabajo,
en donde lo que hago es pensar justamente cómo las estructuras sociales y las desigualdades, digamos, que le dan sentido a nuestros cuerpos en el espacio y cómo eso está asociado a las emociones y los afectos de estas mujeres ciclistas. Y para reconocer esas experiencias encarnadas hay un elemento clave que son las narrativas corporales, y es como a través de la palabra estas mujeres le dan sentido a sus experiencias y resignifican, pero también comentan qué es lo que han vivido como mujeres que pedalean en el ciclismo profesional. En ese sentido, me interesa detenerme aquí y presentarles a las protagonistas de esta investigación. La primera de ellas es Laura Lozano, que es una ciclista profesional que ahorita también es directora técnica de un equipo colombiano de mujeres. Diana Carolina Peñuela, que es una ciclista que ahorita compite para un equipo estadounidense en Europa. Milena Salcedo, que es una ciclista de ruta, pero también de pista, que ha ganado un montón de cosas, como todas lo han hecho. Solo que no me puedo detener en su enorme palmarés porque el tiempo es corto. Jessica Parra, que es campeona mundial junior en una modalidad de pista. Luz Marina Ramírez, que es una de las ciclistas pioneras del ciclismo colombiano en los años 80, y Ana Cristina Sanabria, que además de competir en Europa y un montón de cosas más, es ganadora también de las 3 primeras vueltas a Colombia femeninas. Estas mujeres son como las protagonistas de este trabajo, y con ellas, digamos que pude ver como la cara de los espacios deportivos que habitan y que pedalean. Y desde allí darme cuenta y darnos cuenta también de que lo que han hecho ha sido pedalear contra la corriente. Y eso lo digo porque han tenido que vivenciar y sufrir, digamos que múltiples violencias asociadas por un lado a la falta de patrocinadores y apoyo económico, lo que ha significado que para muchas de ellas sus familias sean ese principal soporte en términos económicos, cosa que no debería ser así. Falta de cobertura mediática, que digamos que es un punto clave en tanto en estos espacios deportivos profesionales. La cobertura mediática es ese foco que tenemos como los espectadores y quienes no pertenecemos a estos espacios deportivos profesionales para conocer lo que está sucediendo allí. Y hay una frase muy bonita que decía una de las ciclistas con las cuales trabajé, que es que si no se ve, no existe. Y si no existe, pues exigir mejores condiciones para estas mujeres que pedalean en estos contextos es algo que particularmente no vamos a poder lograr. Otro punto que es clave son las irregularidades en el calendario competitivo, porque eso lo que hace es repercutir en sus competencias y en sus entrenamientos. Para esto, digamos que hay todos unos cronogramas diseñados, y cuando a ti te corren como la carrera para la cual te estás preparando, eso tiene como unas repercusiones en todo el entrenamiento y en perder todo ese trabajo que hay detrás de la carrera que estabas preparando. Y también hay una logística deficiente para sus competiciones y premiaciones bajas, que podría también decirse que son premiaciones inexistentes, porque en muchas carreras lo que se hace es dar como un objeto simbólico, pero no hay ganancias económicas para estas mujeres, cosa que, asociado también a la falta de patrocinadores y apoyo económico, resulta ser muy complejo, porque en estos espacios de deporte profesional lo que significa el deporte para ellas es su trabajo y es la forma en la cual buscan sostener su vida. Y por último, destacar algo que me parece clave, que es el acoso sexual que viven siendo mujeres ciclistas profesionales, y eso en su mayoría viene de sujetos que ostentan relaciones de poder como entrenadores y patrocinadores, y que es una de las formas de violencia que se encuentran como mayormente naturalizadas de este entorno deportivo. Entonces, en relación como a todos estos ejemplos que son muy someros frente a las violencias que enfrentan, quiero destacar esta imagen, que es la imagen del primer equipo de ciclismo femenino en Colombia, que nació en 1984, y que particularmente pues, es un dato que es escaso y que nadie conoce, justamente por esa falta de visibilidad que tienen las mujeres que compiten. Y en contraposición, lo que se ha hecho, digamos, es difundir nuestra existencia como mujeres en estos espacios deportivos a través de este tipo de imágenes en carreras masculinas, en donde lo que se hace es como vender
vender los cuerpos de las mujeres como objetos de deseo masculino. Y en todo este panorama hay algo que es bastante importante y es justamente recuperar que son cuerpos ciclistas y que son cuerpos sintientes. Y es, por un lado, va a responder a este paradigma del cuerpo-máquina, que es como uno de los paradigmas reinantes en las ciencias del deporte, que son las ciencias que tienen como más repercusiones en estos espacios deportivos, que lo que hace es ver el cuerpo desde una mirada reduccionista, mecanicista y cuantificada, todo en pro del mejor rendimiento deportivo. Y allí lo que se hace es como enajenar justamente la corporeidad de estas personas que están en este entorno deportivo profesional, y eso oculta cosas y oculta también como varios problemas asociados a estos espacios. Y digamos que justamente en contraposición de ese paradigma, a mí me interesa resaltar y centrarme mucho como en las emociones asociadas a esta práctica deportiva que hacen las mujeres. Entonces, por un lado, lo primero y como lo más central en esta práctica del ciclismo es el dolor, porque digamos que al dolor se le asocian como diferentes significaciones a las convencionales, y eso está particularmente centrado en que el dolor es como una señal de que lo estoy haciendo bien, en que el dolor es como cuando uno mortifica el cuerpo y duele, es una señal del buen rendimiento deportivo. Entonces para ellas no significa como una alerta de para, deja de pedalear, sino que el dolor es justamente como esa señal de estoy entrenando bien y estoy siendo una buena ciclista. Y allí también, digamos que hay como asociadas unas emociones en torno a la libertad, porque pedalear lo que les ha significado también ha sido libertad, poder mover su cuerpo de la forma en la que lo quieren hacer, porque pedalear es algo que quieren hacer y por eso están allí resistiendo todas estas violencias que ya les comenté. Y al mismo tiempo, eso les ha permitido tejer como una relación distinta con la bicicleta. Entonces ahí entra como un punto clave la agencia de lo humano, porque en últimas la bicicleta va a ser una extensión de sí mismas, va a ser parte de su cuerpo, y por eso es que estoy hablando acá de cuerpos ciclistas, porque hace parte de su cuerpo. Y desde allí la bicicleta también hace parte como de esos cuidados y afectos que estas mujeres profesan en su práctica profesional. Por otro lado, también me gustaría destacar lo que significa la montaña para ellas, en tanto justamente asociada como esa sensación del dolor. Cuando se corona la montaña, pues hay una gran como satisfacción detrás de ese logro. Y coronar, que es como el término ciclístico que se utiliza cuando uno puede subir la montaña, es también parte de este segundo punto que ven acá, que tiene que ver con menstruar, y digamos que es como uno de los puntos que a mí más me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación, que tiene que ver con que prefieren que les agenden las carreras cuando están sangrando porque se sienten más fuertes. Y a diferencia y en contraposición de lo que muchas veces significa como sangrar dentro de la menstruación asociado como a la debilidad y todo esto, ellas a lo largo de su carrera deportiva han logrado identificar que la menstruación les da más fuerza, y a diferencia de eso, los entrenadores desconocen justamente lo que significa la menstruación y digamos que no tienen como herramientas metodológicas para afrontar. Tienes 4 minutos, Mayra, vale, por favor. Bueno, para entrenar a estas mujeres, y eso digamos supone un problema dentro de su práctica profesional. Y por último, quisiera destacar esto de la piel, que tiene que ver por un lado con los límites porosos y maleables, porque si el dolor digamos es como el pan de cada día de las mujeres ciclistas, las caídas son como la mermelada que lo acompaña y están cayéndose todo el tiempo. Y cuando uno cae hay roces con esas superficies en las cuales uno cae, está la madera, está el piso, el asfalto, y eso supone cosas también en términos de límites, pero también en términos de la relacionalidad con el espacio que están habitando, y en este caso están pedaleando. Y justamente esas caídas lo que dejan son cicatrices y huellas dentro de su piel, que para algunas son bastante importantes, digamos que han desarrollado como afectos alrededor de esas cicatrices, porque lo que les recuerda son historias y son anécdotas alrededor de su práctica ciclística.
que está marcada, como ya les dije, por violencias, pero que al mismo tiempo es hacer lo que les gusta, y ahí yo encuentro como un elemento clave, y es que ese cuerpo territorio que ha sido signado por violencias, por tener un orden que incomoda, también resiste, y resiste físicamente, en tanto esa resistencia les permite ser mejores deportistas y tener mejor rendimiento deportivo, pero también resistencia política, en tanto su pedaleo lo que hace es desbordar límites y abrir camino para que otras mujeres sigamos pedaleando. Y aquí lo que voy a hacer es permitirme leer una frase de una de las ciclistas, que es Luz Marina Ramírez, que dio en el grupo focal que hicimos dentro de la investigación, que está asociada a este momento, que es una noticia de 2014, en donde un equipo bogotano, digamos que fue duramente juzgado por este uniforme, porque supuestamente mostraba mucho el cuerpo, y eso era algo que indignaba a la UCI y el presidente de ese entonces, que era Brian Cutson, y me permito leer lo que dijo Luz Marina frente a eso. El ciclismo en Colombia tuvo un pico, y fue cuando unas niñas que decían que estaban usando un uniforme, decían que el uniforme era algo así como insinuante. Muchachas, debemos correr en tanga a ver si de pronto nos ponen bolas. Yo me desnudo y hagamos resistencia. Y leo justamente esta frase y la traigo aquí a la presentación, porque lo que identifico ahí es justamente cómo este cuerpo ciclista, dentro de todas esas emociones que movilizan el pedaleo para ellas, está resistiendo y está resignificando sus cuerpos desde palabras como ellas lo dicen, como guerreras inquebrantables, desde el coraje, la libertad, la autonomía, la resiliencia, la proeza y la felicidad. Y creo que ahí está como el punto clave de lo que hacen cuando pedalean. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, te quedaron todavía unos segundos. Muy bien, Mayra. Y muy interesante, como vemos en esta mesa, creo que se exponen, se ponen a prueba el que temas que parecieran que no tienen por qué abordarse definitivamente al estar y basándonos en el territorio. En este caso particular nos ponen también en evidencia las desigualdades, ¿no? En el apoyo, en el caso del deporte, pues a todos los deportes tienen el apoyo sin duda para los grupos masculinos, pero cuando vertimos esa mirada para grupos sexodiversos y en particular mujeres, pues estas desigualdades están a la orden, ¿no? En que no tienen los apoyos suficientes, y entonces hay que remar contracorriente, y qué bueno que en este caso muy ilustre ese comentario de esta que nos comentaste al final, pues que final, que hay que hacerlo, a veces así, ¿no? Es cuando tienes que irte a la contraparte para que entonces me vean, y si así me ven, pues entonces, si no lo sitúo, si no lo pongo en evidencia, tendré problemas. Muy bien, vamos a dar la palabra toca el turno de Alma Goretti Luna. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana, con la tesis colectiva Prácticas de Riesgo y Masculinidades, un estudio comparativo realizado en Jalapa y sus alrededores en el año 2016. Es participante en el proyecto Mujeres Haciendo Política, la construcción de liderazgos ciudadanos con un enfoque de género, ciudadanía y democracia, por el Instituto Nacional Electoral en el 2015. Es participante en el taller Aproximaciones y Perspectivas sobre la Sociología de la Infancia por la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana en el 2016, coordinadora técnica del proyecto Redes Comunitarias de Protección de Niñas y Niños Adolescentes en la zona centro del estado de Veracruz entre el 2016 y 2017 por parte de la organización civil NAVAC. Es estudiante en la maestría en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la generación 17-19 con la propuesta de tesis Mujeres y Práctica Médica, análisis comparativo de las formas de asistencia al embarazo, el parto y el puerperio en mujeres de Jalapa y sus alrededores. Adelante, Alma. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que aquí presento, que es de cuerpos y espacios en la gestación y el alumbramiento, surge de mi tema de tesis de maestría. Aquí en mi tesis el tema principal es el análisis de las relaciones de poder entre el personal médico y las mujeres, y además la comparación de modelos de atención al parto, que es el modelo hospitalario, el médico hospitalario, y el parto con partera en casa. Bueno,
el planteamiento de este problema, de cómo se presenta la espacialidad a la hora de parir, es cómo el espacio es un elemento que incide en las relaciones de poder y cómo el espacio puede obstaculizar o beneficiar al proceso del parto. Esta investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Jalapa y sus alrededores, en un municipio de Teocelo, por ejemplo, Banderilla, y enfocado a la investigación, bueno, a un corte cualitativo, en donde entrevisté a 23 personas, 12 mujeres que acababan de parir o que tenían partos próximos, y entre ellos también estaban profesionales de la salud, médicas, estudiantes de medicina o personas que laboraran en algún hospital en Jalapa o en sus alrededores, y parteras también, con diferentes trayectorias laborales. Eran 3 en este caso, una con 33 años de trayectoria, una con 7 años de trayectoria y otra con 3 años, quien era la más joven de las 3. Para esto empleé las técnicas de entrevista a profundidad, que para la cuestión del espacio permitió reconstruir la trayectoria por la que atravesaron las mujeres a la hora de parir, y también empleé la observación participante, que la empleé básicamente en sesiones prenatales a mujeres. Una fue en un centro de salud de Jalapa, otras fueron en reuniones que formaban parteras, por ejemplo, y otras fueron en las casas de la cultura de Coatepec. Una de las reuniones de Jalapa también fue por parte de un centro de atención perinatal del sector privado. Y bueno, para analizar este fenómeno, principalmente la cuestión espacial, me baso en los fundamentos, en las aportaciones, de Belén Castrillo, de Marbella Camacaro, de Müller y Parra, que hacen un análisis básicamente de arquitectura del parto, de las maternidades, que se enfocan en las instituciones médicas, todas ellas, y también empleo principalmente en toda mi tesis, pero también aquí en este apartado, los aportes de Roberto Castro y Joaquín Erviti, quien llevan muchos años trabajando este tema en México, y cómo lo ubican en términos de Bourdieu sobre la cuestión del campo, en este tema específico, el campo médico, y en las estructuras de poder. Para poder analizar todos estos espacios, me tuve que acercar más a términos como los que ocupaba Castillo, los que propone ella, específicamente el término de territorio-lugar, que concibe la relación, que se ve desde la estructura como creadora de relaciones de poder y apropiaciones simbólicas. Lo empleó principalmente en los hospitales, y también la cuestión del lugar, como esos espacios de pertenencia que suponen identidades sociales y nodos y redes, que es básicamente para el análisis de el parto domiciliario. También empleo el término de campo médico como el conjunto de instituciones y actores de la salud que, ubicados en distintas posiciones, mantienen relaciones de poder entre sí. Y bueno, este tema lo abarco en tres, lo divido en 3 maneras, empezando con el parto hospitalario, y se aprecia como un término, lo aprecio desde el término de territorio, como ya lo había explicado. Se convierte en una extensión de la estructura del mismo, también del campo médico, en la que continúan reproduciéndose relaciones de poder y el modelo médico hegemónico. Aquí ubico al Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Licio, es un ejemplo, pero también están otros hospitales como la Clínica 11 o el Hospital Regional de Coatepec, por ejemplo. Todo esto por información que las mismas entrevistadas me brindaban. Y en el caso específico del Hospital de Teocelo, que es el Hospital Regional Amelia Cerecedo, ubico la combinación del término territorio-lugar, porque este hospital en específico emplea un modelo que se llama MAIPE,
en donde se integran prácticas de parteras y donde se lleva a cabo el parto en cuclillas, vertical, que se ha denominado hasta cierto punto como humanizado. Y bueno, en el caso del parto domiciliario, que Castrillo lo menciona o lo recupera como dislocación del territorio, pero por cuestiones de, pues, para hacerlo más comprensible, yo lo ubico como descolocación del territorio, que es el retorno al hogar, donde el desplazamiento de los sujetos ya no es de los médicos, de las mujeres hacia los médicos, sino de los médicos hacia las mujeres y retomando las necesidades que éstas tengan. Eso también, así como una alternativa, se puede apreciar para la violencia obstétrica, porque mi tema principal se evoca principalmente a la cuestión de la violencia obstétrica en el parto, y se emplea como una resistencia por parte de las mujeres a las relaciones de poder que acontecen en el espacio hospitalario y como una forma de recuperar su autonomía y participar en el propio proceso. Bueno, aquí se puede ver también una cuestión de hospitales que sí sean, digamos, que piensan en las necesidades de las mujeres. Por eso está la pelota, por ejemplo, o la silla de parto. Y bueno, nada más una imagen para ejemplificarlo. Y posteriormente, casi para concluir sobre la espacialidad, pues me llamó mucho la atención cómo el cuerpo también se puede convertir en un territorio en sí mismo, como una superficie que sí se apropia, en el que convergen relaciones de poder e intereses principalmente de la disciplina médica, y que se percibe desde las restricciones, las intervenciones, las disecciones, las marcas o incluso las cicatrices que se dejan sobre el cuerpo de las mujeres durante la atención del parto, y que obviamente muchas veces tiene consecuencias posterior a esto, como es la cuestión de la episiotomía, la cesárea, que son intervenciones no justificadas, pero que en muchos casos se aplican de manera rutinaria, como en el caso de la episio, y la cesárea, bueno, como una práctica injustificada que se está tomando, que lamentablemente está aumentando, y por ejemplo las recomendaciones de la OMS esperan, o bueno, aconsejan que no rebase el 15%, cuando en el país supera el 30 y tantos, 38% me parece. Y bueno, también la libertad de movimiento, que prácticamente no existe, que se les pide que se mantengan en una camilla, observando a todas las demás mujeres que gritan, que están pariendo, y o incluso mujeres que están teniendo complicaciones, y ellas en un lugar despersonalizado en el que no conocen ni la hora, aisladas. Obviamente eso funge como una cuestión de apropiación y, claro, de la falta de autonomía que tienen las mujeres. Entonces el cuerpo se convierte en un cuerpo apropiado y manejado por el conocimiento médico, y se convierte en un escenario de vulnerabilidad. Como conclusiones, el cuerpo de las mujeres se ve percibido como una extensión del territorio hospitalario, en donde los profesionales de la salud ocupan formas de dominio represivas, sean físicas o simbólicas, como el caso de la violencia obstétrica, y aunque existen algunas estrategias de resistencia, como son la cuestión del parto hospitalario, del parto en casa, muchas veces no todas las mujeres pueden ir o recurrir a esta alternativa, principalmente por cuestiones de desinformación, falta de recursos, también cuestiones geográficas que impiden hacer que ellas se desplacen hacia donde está la partera o viceversa. Y esto, aunque en el mejor de los casos promueve su autonomía, pues queda solamente como una opción para algunas mujeres y no para todas, que es por esta cuestión que trato de retomar el enfoque interseccional. Y bueno, no la agregué, pero está el hecho también de que las formas de violencia hacia las mujeres embarazadas
ocurre desde antes, es decir, en el proceso de gestación, en las observaciones participantes a las que yo asistí, pues muchas veces a las mujeres desde ahí, desde el primer semestre, ya se les solicitaba que actuaran de cierta forma a la hora de parir para que esto facilitara el trabajo médico. Bueno, eso sería todo, perdón. Estas son algunas de las fuentes que empleé y pues muchas gracias. Te quedan como 4 minutos. Si quieres decir algo más, Alma, o le cerramos, como tú digas. Pues de momento, no, bueno, nada más por si hay alguna duda de la cuestión de la observación participante, que fue una de las técnicas que empleé. En el caso de Veracruz, en el momento en el que yo estaba haciendo esto, pues fue un poquito complicado porque habían estado ocurriendo situaciones de feminicidios de mujeres embarazadas, por lo tanto tuve que estarme acercando con mucha cautela a los espacios y de hecho desde el centro de salud al que yo asistí, pude notar como, incluso como participante, que decía yo que iba porque estaba buscando la posibilidad de un embarazo, pues ya había médicos ahí que tenían una actitud muy frontal, por así decirlo, hacia personas como desconocidas, pero también una cuestión de ¿cómo se puede decir? Esperaban una actitud de sumisión de mi parte porque eran muy impositivos a la hora de preguntar y cuestiones de este tipo. Nada más. Muchas gracias a todas. Perfecto, Alma, muchas gracias. Y otro tema más que seguramente ya veremos con la intervención del público asistente. Va a haber, sin duda, algunas inquietudes. Pues entonces damos paso a la última de las ponencias de esta mesa, que también va a cerrar con un tema muy interesante. En ella participan en coautoría Rafael Ernesto Sánchez Suárez y Fernando Juárez Hernández. El doctor Sánchez es licenciado y maestro y doctor en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Geografía de la Escuela Nacional Preparatoria. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y en la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autor de 6 capítulos de libros de investigación en geografía y en ciencias sociales, 14 libros de texto de las asignaturas de geografía para educación básica y bachillerato, un aspecto bien importante para los que vienen las nuevas generaciones que se forman y de ahí se interesen. 12 asignaturas de geografía para educación, 12 artículos de divulgación científica en revistas nacionales y extranjeras, así como coautor de 8 mapas del nuevo Atlas Nacional de México. Ha presentado 85 ponencias y conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales con temáticas abordadas para enseñanza de la geografía, utilización de recursos tecnológicos y la incorporación de la perspectiva de género en la geografía. Y en el caso de Fernando Juárez Hernández, es pasante de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como ayudante de profesor en la licenciatura en geografía. Ha sido anfitrión en el Museo de las Ciencias Universum, que se encuentra en Ciudad Universitaria. Ha participado como autor de un artículo de divulgación científica y como revisor técnico en un libro de texto de la asignatura de Geografía para Educación Media Superior y ha presentado ponencias en eventos académicos nacionales. Y en este momento, pues tienen la palabra los dos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Déjenme comparto la pantalla. Este trabajo se titula VIH-Sida en México, las situaciones epidemiológicas en el espacio-tiempo, en virtud de que se trata de uno de los temas que considero es muy importante abordar y que tiene una importante carga de género. Podemos empezar a señalar que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un problema de salud pública con consecuencias psicológicas, sociales, económicas y políticas. Para finales de 2020 se han diagnosticado y registrado 315.877 casos de VIH en México, de los cuales casi el 60% se registran vivos en la actualidad.
y en su mayoría reciben tratamientos antirretrovirales proporcionados por las diversas instituciones de salud. En 1983 se registró el primer caso en el Instituto Nacional de Nutrición. No obstante, el gobierno mexicano no reconoció oficialmente la presencia del virus en el país hasta 1985. Desde ese momento y hasta la actualidad, el VIH-Sida ha constituido un asunto de salud pública en cuyas respuestas se involucran tanto las instancias gubernamentales, la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil. Este primer gráfico que les estamos mostrando se construye mediante el Registro Nacional de Casos de SIDA, que toma nota de todos los casos de infección por VIH que cada año se registran en el país desde 1983. Se puede observar que hacia los años 80 y 90 se presenta un crecimiento acelerado y en este momento también se registraba el pico máximo de la mortalidad de personas entre 1990 y 1996, cuando 4.8 de cada 100.000 mexicanos fallecían por SIDA. A partir del año 2003, con la implementación de los antirretrovirales, se logran estabilizar los nuevos casos diagnosticados de VIH. Sin embargo, en el gráfico se muestra también que a partir de 2015 se advierte nuevamente un crecimiento en el diagnóstico de nuevos casos, por lo que en la actualidad existe una alerta epidemiológica por esta situación. Estos tres gráficos comparativos que les mostramos ahora señalan que los grupos de edad con mayor incidencia de VIH se han mantenido constantes. Desde 1981 y hasta 2011, el grupo etario con la mayor concentración de casos fue el de 30 a 34 años. Sin embargo, para 2020, el acumulado por edades muestra un corrimiento hacia la parte inferior. El grupo con más casos es el de 25 a 29 años y además se nota un incremento muy considerable en los grupos de 15 a 24 años de edad. En México, la mayor parte de casos se presentan en hombres y en menor proporción en mujeres. Las relaciones de 81 a y 18% respectivamente. A principios de la epidemia en 1983, la razón hombre-mujer de casos de VIH o SIDA eran de 4 hombres por cada mujer. Del año 2020 a la actualidad, esta razón ha oscilado entre 3 y 4 casos de hombre por cada mujer. Sin embargo, se reconocen algunas diferencias por entidad federativa que hacen suponer estados con una razón menor. En el gráfico del lado derecho, observamos nuevamente un gráfico por edades, con la diferencia de que en este se considera el sexo de las personas diagnosticadas con VIH. Se puede visualizar nuevamente que la mayor prevalencia se presenta en la población de entre 20 y 39 años en ambos sexos, aunque a partir de estas edades se hace evidente una mayor diferencia en la razón hombre-mujer. Ahora, de acuerdo con la tipología de ONU-SIDA, México, al igual que toda América, tiene una epidemia concentrada en la transmisión por vía sexual, en la que existen poblaciones que son clave en la respuesta a la epidemia. El Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, CENSIDA, identifica poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual, así como mujeres trans. En franco crecimiento, desde 2001 se ha encontrado que las personas usuarias de drogas intravenosas, a las que se les denomina UDI en estos términos, han crecido de manera importante. Conviene señalar que desde 1988 en México no se registran casos por transmisión sanguínea, es decir, por transfusión. Y desde 2015 han disminuido los contagios por vía perinatal debido a la efectividad de los antirretrovirales, ya que las mujeres, al tener adherencia al tratamiento, llegan a una condición de indetectable o intransmisible que inhibe el VIH. Bueno, ya podemos visualizar nuevamente la presentación. Y bueno, yéndonos con la parte cartográfica de este trabajo, pues enseguida les vamos a presentar una serie de mapas que se van a vincular con la evolución espaciotemporal de los casos acumulados de VIH-Sida en México desde el año de 1983 hasta el 2020.
Esto con el fin de reforzar e ilustrar de mejor manera la información que justamente se nos acaba de proporcionar en las diapositivas anteriores. Pero antes de comenzar con el análisis de estos mapas, me parece importante resaltar la siguiente información. Como se puede observar en pantalla, los primeros 4 mapas que integran la presente ponencia y que, bueno, obviamente a continuación veremos en grande y a más detalle, mostrar una misma simbología como la que se observa del lado derecho de la diapositiva. Dicha simbología, como podemos ver, contempla 5 rangos de valores que se asocian con el número de casos acumulados de VIH-Sida por entidad federativa a lo largo del tiempo. El motivo por el que quiero resaltar este dato es porque cada uno de estos rangos de valores no necesariamente se verán reflejados en todos los mapas. Sin embargo, es importante presentar la simbología de forma completa en cada uno de ellos para poder visualizar y comprender de mejor manera la evolución de esta situación epidemiológica. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Este primer mapa nos muestra el número de casos acumulados de VIH que se registraron desde 1983 hasta 1991. Y es aquí donde se presentan 2 situaciones importantes. Primeramente, durante este primer periodo de tiempo, el Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, era la única entidad federativa que registraba un número relativamente alto de casos acumulados. En este caso, era un rango que giraba entre los 1,000 y 5,000 registros aproximadamente. Y en segundo lugar, el resto de los estados del país solamente registraban un rango inferior a los 1,000 casos. Sin duda, esta situación se puede vincular a que desde tiempos pasados, la Ciudad de México siempre ha sido una de las entidades federativas mayormente pobladas y que cuenta con una de las mayores infraestructuras médicas a nivel nacional. Por lo tanto, era más probable en aquellos tiempos realizar en esa entidad el estudio y el registro de los casos de VIH con mayor efectividad. Esto, y finalmente, si nos damos cuenta en tiempos actuales, este fenómeno ocurre de manera muy similar a la situación que se vive con la pandemia del 2019. El segundo mapa que estamos viendo nos muestra el número de casos acumulados de VIH registrados desde 1983 hasta el 2001. Y como podemos observar, es evidente que en esta fecha el número de contagios a nivel nacional comienza a aumentar considerablemente. Los colores utilizados en la simbología nos indican que en este año el Distrito Federal registraba un rango de valores que oscilaba entre los 10 y 20,000 casos acumulados. Por otro lado, los estados de Veracruz, México y Jalisco presentaban un rango de registros que los situaba entre los 5 y 10,000 casos. Y finalmente, los estados del norte y sur del país presentaban un rango de valores que oscilaba entre los 1,000 y 5,000 casos acumulados. Solamente los estados del centro norte del país, junto con Baja California Sur y algunos estados de la península de Yucatán, mantenían sus registros por debajo de los 1,000 casos. Como datos adicionales a esta situación, debe recordarse que durante el 2001, el grupo de edad que presentaba una mayor cantidad de casos registrados de VIH era el de 30 a 34 años. Además, es también este año cuando justamente el número de contagios comienza a aumentar como consecuencia del uso de drogas intravenosas por parte de la población. Enseguida, tenemos el mapa que muestra los casos acumulados desde el 83 a 2011. Y como se puede observar en pantalla, prácticamente todos los rangos de valores establecidos en la simbología se encuentran presentes en al menos alguna de las entidades que conforman al país. Para aquel entonces, el Distrito Federal presentaba el mayor rango de casos acumulados a nivel nacional. No obstante, estados como Veracruz, México y Jalisco también presentaron un aumento considerable de sus casos. Por otro lado, Baja California y algunos estados del sur del país, como son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, aumentaron su rango de registros entre los 5 y 10,000 casos acumulados. Los únicos estados que se mantuvieron por debajo de los 1,000 casos fueron Aguascalientes, Colima, Zacatecas y Baja California Sur. Finalmente, para el 2020, si pasamos a la siguiente, por favor. Ya para finalizar con este último mapa, para 2020, podemos observar que el rango de valores el rango de valores que es inferior a los 1,000 casos acumulados deja de existir prácticamente para nuestro país.
En su lugar, algunos estados del centro y centro-norte son las entidades que presentan la menor cantidad de registros. Sin embargo, estos valores oscilan entre los 1,000 y 5,000 casos acumulados. Ahora la Ciudad de México, junto con el estado de Veracruz y el Estado de México, serán las entidades federativas con mayor número de registros a nivel nacional. Estados como Baja California, Nuevo León, Jalisco y algunos del sur del país se presentan entre los 10,000 y 20,000 casos. El resto se localizará entre los 5 y 10,000 registros. Por último, debe resaltarse nuevamente que para este año los casos de transmisión de VIH por situación perinatal son mínimos gracias a los efectos de los medicamentos antirretrovirales. No obstante, el grupo de edad que ahora presenta un mayor ascenso en el número de casos de contagio de esta enfermedad es el de 25 a 29 años y sobre todo afecta en los varones. Aquí tenemos un gráfico. En este primer gráfico que vemos a continuación, se muestra que desde el 2015 hay un crecimiento de nuevos casos, pero se aprecia que en 2020 hay una ligera disminución de casos. Sin embargo, conviene señalar que debido a la pandemia de COVID-19, seguramente hay un subregistro debido a que muchas instituciones públicas se suspendieron pruebas seriológicas. A pesar de ello, es importante distinguir en los últimos años ese crecimiento de casos que se ha presentado de manera diferenciada en el país, por lo que es importante analizar las tasas de incidencia, que son nuevos casos por cada 10,000 habitantes, en donde se advierte que Guerrero, Colima y las 3 entidades de la península de Yucatán presentan las mayores incidencias desde 2018. Les quedan 3 minutos ya, tiempo de que les... Ok, sí, ya vamos a terminar. Por último, enseguida presentamos un mapa que representa las variables, unas variables muy importantes para este trabajo. En primer lugar, y con diferentes tonalidades de rojo, presentamos el número de casos registrados de VIH para el 2020. Aquí, a diferencia de los mapas anteriores, no se trata de casos acumulados desde 1983, sino que solamente son los registros asociados a este año en cuestión. En segunda tonalidad y con círculos en tonos en color negro, se analiza la tasa de incidencia de VIH por entidad federativa, la cual hace referencia al número de casos diagnosticados y registrados en 2020 entre la población total de cada estado por cada 100,000 habitantes. Y como se puede ver en el mapa, las entidades que presentan un mayor volumen demográfico pues van a ser aquellas que registran un alto número de casos de VIH. Las entidades que presentan un mayor, en este caso, estas entidades, pues obviamente serán Ciudad de México, Puebla, Estado de México, pero algo que pasa muy curioso es que su tasa de incidencia es baja en comparación con otras entidades con menor volumen demográfico, como sucede con Colima y Quintana Roo. El resto de los estados presentan una situación pues, más proporcional entre el número de casos registrados y su tasa de incidencia correspondiente. Como conclusiones, podemos decir que aún se necesitan generar estrategias que permitan conocer la causalidad del incremento en el número de casos nuevos de VIH. También es necesario implementar campañas de prevención orientadas a la población joven, dando énfasis a los grupos vulnerables y a las entidades en donde se presenta una mayor tasa de incidencia, por supuesto. También es necesario garantizar que la población que vive con VIH tenga acceso a los medicamentos antirretrovirales en virtud del desabasto ocurrido en los últimos meses. Y por último, es importante promover la no discriminación hacia las personas que viven con VIH. Muchas gracias. Además de estas felicitaciones que se les envían, y en este caso para Ernesto y para Fernando, ¿a qué cree usted que se deba que en los hombres haya mayor porcentaje de contagios de VIH-Sida? Sean breves, por favor. ¿Pueden contestar, Fernando o Ernesto? ¿Sí escucharon? No se oye. Ernesto tampoco. Bueno, vamos a lo que... ya, por favor. Sí escuchaste, ¿verdad? La pregunta. Sí. Sí, Ernesto está justamente aquí conmigo y me va a apoyar para responder esta primera pregunta, por favor. Por favor, tratando de que sean concisos. ¿Podrían repetirles que me ha estado de nuevo, ¿a qué cree usted que se deba que en los hombres haya mayor porcentaje de contagios de VIH-Sida?
Bueno, yo considero que al igual que eso de la Trata de no moverte mucho, epidemia de Fernando. VIH, Digo, al, Ernesto, para que te veamos. A ver. al inicio de la epidemia de VIH, empezó a ser, en el caso de América y de Europa, principalmente una enfermedad de hombres, particularmente con una orientación sexual homosexual, y se estigmatizó de esa manera. A diferencia de otras partes del mundo, por ejemplo en África, que es predominante una enfermedad heterosexual y que se transmite principalmente por vía perinatal. Entonces, considero que en el caso de México, pues ha tenido importancia y que el grupo vulnerable, pues principalmente es la comunidad homosexual, la comunidad LGBT. Muy bien. Una pregunta para Alma. ¿Podrías abundar un poco más desde la perspectiva interseccional las distintas opciones que tienen mujeres de distinta clase social? Con esto que mencionaste, ¿no? Al respecto de los... ¿Sí, Alma? ¿Me escuchaste? ¿Me repite la pregunta, por favor? Ahí voy, es que esto entre... Ay, es que cuando uno está como, así como cirquero de 2 pistas o de 3, ya se amoló el asunto. Voy a tener que prepararme en eso. Dice, otra vez, ¿podría abundar un poco más desde la perspectiva interseccional las distintas opciones que tienen mujeres de distinta clase social? Ok, desde la perspectiva interseccional hay, como venía explicando en la presentación, 3 modelos de atención, que sería el hospitalario, el que combina el hospitalario y el domiciliario, por así decirlo, que es en el caso de Teocelo, y el de parteras en casa. Sin embargo, muchas veces, y también puede estar dentro del hospitalario el del sector privado. Sin embargo, todos están intervenidos, por así decirlo, o mejor dicho, determinados por los recursos que tiene cada mujer. En este caso, por ejemplo, en el caso de las parteras, incluso ellas pueden proporcionar servicios gratuitos o incluso de trueque en especie con las mujeres. El mayor problema para que las mujeres tengan acceso a los distintos modelos de atención es la desinformación y la falta de recursos económicos principalmente. Entonces, las opciones van a estar mediadas por eso y también por, como había comentado, cuestiones que si tienen una habitación lo suficientemente espaciosa para que la mujer tenga movilidad, o si prefiere una mujer de una clase, digamos, mayormente más accesible a recursos económicos, puede pagar un hospital del sector privado, incluso pagando un parto de que cuesta unos 100,000 pesos, ¿no? Entonces, esta cuestión está mediada por esto, pero la principal tema aquí es que las mujeres tengan acceso a distintos modelos, parte desde la desinformación que las mujeres tienen. Como mencionaba, las parteras pueden hacer un trabajo gratuito, pero las mujeres no lo saben, ¿no? O en la cuestión del sector de la atención del seguro popular, por ejemplo, cuesta unos 12 pesos para ir en un seguro popular, pero muchas veces las mujeres prefieren la atención en el hospital por parte del seguro popular, por ejemplo, porque desconocen la atención con partera o porque consideran que no es seguro para ir con una partera. Entonces están mediados por distintas cuestiones, principalmente desinformación y en la cuestión de los recursos económicos que cada persona va a tener a su disposición para decidir cómo y con quién parir. Gracias, Mayra. Una pregunta para, digo Mayra, perdone, es que ya era la siguiente pregunta, pero bueno, Okay. Discúlpenme, esta va para Mayra. ¿Existe alguna política pública, ya sea en estrategias y acciones, que favorezca de alguna forma a las ciclistas profesionales en Bogotá? No, Mayra. no. ¿Va de nuevo? La respuesta es... Sí, no, la pregunta sí la escuché, pero la respuesta es no existe una política pública que ampare
o particularmente, digamos, que promueva los derechos de las mujeres ciclistas profesionales. Recientemente, el año pasado, en Colombia, el año pasado, no, desde el 2019, crearon el ministerio, como algunas estrategias importantes para la promoción de otro tipo de deporte profesional, especialmente el protocolo de prevención de violencias basadas en género para estos espacios, que es como una apuesta muy reciente, pero que haya en particular con una política centrada en el ciclismo profesional. Bien, espero, como se escuchó un poco entrecortada, espero que hayan logrado identificar. Y si no, bueno, ahorita damos espacio. También siguiendo con, en este caso, nuestra compañera que fue Carolina, dice, ¿hay políticas públicas en Colombia que apoyen a mujeres menstruantes en situación de calle o colectivo AC, más allá de la estigmatización y segregación que implica la situación de calle? ¿Qué impacto tiene en la merma de salud? Vale, muchas gracias por la pregunta. Hay una política pública distrital para el fenómeno de habitabilidad en calles, se conoce así en Bogotá, y en este momento a nivel nacional se está en el diseño y bueno, ya se formuló y hay un borrador de la política pública nacional y aquí se habla de otra categoría que es la habitanza en calle. Entonces hay, digamos que uno, desacuerdos o discursos que van entendiendo el habitar la calle de maneras distintas en los entes nacionales, distritales, y bueno, si le sumamos a cómo comprende cada ciudad en Colombia, ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, y sobre las que se ha hecho ahora muy recientemente censos para contar a la población en calle, que pues también tiene sus sesgos y nos daría para otro tema, pues están estas políticas, lo que se ha pedido con la sentencia que presentaba durante mi conversación con la ponencia, pues ha resultado pues una solicitud expresa tanto al gobierno distrital en Bogotá como para los entes territoriales para que implementen medidas que acompañen pues estos procesos de los cuerpos callejeros menstruantes de los que hablaba y que pues tengan también como no solo una provisión de los productos de higiene menstrual, sino que va acompañado de educación, de cómo también se habla frente a la menstruación y se otorgan, pues se otorga el acceso a los lugares, que es como de las problemáticas que yo identificaba. Sin embargo, hay unos retos, no solo en el abordaje desde enfoque de género y también desde las formas en que se operativiza esto en las diferentes ciudades. Por lo tanto, pues se deja también a discrecionalidad y se formula, digamos, que unos lineamientos de política pública nacional, pero la comprensión y las vivencias cotidianas, que es desde el enfoque etnográfico que trabajo, pues pareciera que pues hay otras interpretaciones desde cómo llega la institucionalidad a atender a la población en calle. Entonces ahí hay como también circulación de discursos y de información que hace pues que se convierta en un reto mayor la aplicación de estos lineamientos ya en el día a día cuando se está pues en los días de sangrado. Muchas gracias. Miren, ahora es un comentario, pero creo que ahora, para que también demos paso a Violeta, dice, se vuelve difícil sortear las miradas tanto en el embarazo como en la lactancia. A veces te hacen sentir como un estorbo, como si no debieras usar los espacios públicos al estar gestando y como si, ay, ya se me movió esto, discúlpenme, le digo que esto va moviéndose y pues si no está uno ducho, ya acá me quedé como, bueno, y como si fueras exhibicionista, y que sí, se llega a dar, ¿verdad? A lactar. Muchos que no entienden este proceso natural. Quizás nos hace falta compartir más las experiencias porque esa parte no bonita generalmente no se cuenta. Entonces, si quieres dar algún comentario, Violeta, porque ya empezamos a cerrar y antes que nos corten. Sí,
Creo que justo hay que indagar en los imaginarios y en las representaciones de la maternidad. Y como dije, la maternidad ahora en la modernidad se ve como un acto individual, como un cuerpo individual, cuando en muchas, si vemos la historia también de las maternidades, sobre todo en América, así, es también un acto colectivo. La maternidad se vive como un proceso donde no solamente actúa la mujer, sino se vive también en colectividad con otros cuidadores como pueden ser los abuelos, el padre o el mismo barrio que también puede cuidar a los niños. Creo que hay que, con la lactancia es como dijo muy claramente la enfermera en el argumento que les compartí. El cuerpo de la mujer embarazada es un cuerpo en vigilancia todo el tiempo en el espacio público. Y no solamente es un cuerpo vigilado, es un cuerpo también con fragilidades, que demuestra ciertas fragilidades. Y solo también quiero decir que en términos de movilidad y de movilidad urbana y de estar en el espacio, tenemos que pensar también a la movilidad no solo como un trayecto de cuerpo, sino un trayecto como trayectos donde se vive un espacio desigual con relaciones de poder y jerarquía entre los grupos sociales, y un cuerpo también que en lo cotidiano, que en el espacio, el cuerpo embarazado es diferencial en el acceso a la ciudad, y en estas relaciones de poder porque somos miradas, ¿no? Cuando estamos en el proceso de embarazo. Y sí, la lactancia es una de las temáticas que más preocupan, pero hay otras temáticas que el urbanismo y los estudios urbanos. Yo soy socióloga, no soy urbanista, pero he trabajado con urbanistas y con geógrafos también. Creo que esta diada ciudad y maternidad y la perspectiva de la ciudad de la maternidad en las ciudades es una perspectiva que no se ha tomado lo suficientemente en cuenta. Pues muchas gracias. No, al contrario, para todos, y antes de que nos quedan 4 minutos, entonces yo les diría con una palabra cada uno, ¿cuál sería su mejor opción para continuar en estos trabajos? Bueno, 2 palabras, 2 o 3, cada una y en orden, empezando por Carolina. ¿Cuál sería esas 2 o 3 palabras lo que aportarían, dirían que hay que seguir trabajando en esta gran temática de cuerpos, emociones, y se me va el nombre completo de la mesa, pero bueno. Afectos. Afectos, sí, que es importantísimo. Gracias. Por favor. Sí. Wow, ser la primera. Bueno, yo creo que el tema de priorizar lo biográfico, la experiencia sobre a veces lo cartográfico, diría por ahí para generar. Perfecto. Gracias, Carolina. Siguiente, Violeta. Creo que yo resaltaría la percepción sensorial también de los cuerpos, de los afectos y su relación con el espacio, que no somos cuerpos solamente, sino que somos cuerpos también en relación a otros y a relación con el espacio. Muy bien, Mayra. Yo voy a ser fiel a las 3 palabras y voy a decir cuerpos en movimiento. Bonito, todo una filosofía. Alma. Yo considero que escuchar las necesidades de los cuerpos, de las mujeres, por ejemplo. Ernesto y Fernando, cada uno para que no digan que, aunque sea en coautoría, les damos oportunidad. 3 Fernando y 3 Ernesto. Yo creo que en principio, sacando todas las ponencias, respecto a esa diversidad. Fernando. Y bueno, en mi caso, pues, comentar la equidad de género. Sin duda, yo agradezco mucho porque sí, cuando nos piden concretar y por algunos que pues se nos va la lengua, ¿verdad? Y seguimos de filo porque queremos hablar y a veces queremos decir muchas cosas y a veces no decimos tantas, el concretar en estos 3 conceptos que implican mucho entender cada uno, como lo manifestaron cada uno de ustedes ponentes, nos interpela para que podamos trabajarlo
interpretarlo y analizarlo de manera más concreta, más particular, en las disciplinas propias, pero que en esta interdisciplina que nos ha convocado en este congreso y que hemos visto que está completamente llena de todas las expresiones de distintas, cada uno de los distintos campos disciplinares, pues será la mejor opción y la mejor forma de poder ir avanzando en este cuerpo territorio y en ir abonando para modificar, en este caso, políticas públicas por temáticas tan sensibles como las que nos expusieron aquí. Le recordamos a la audiencia que tenemos el café virtual, donde invitamos a nuestras ponentes y ponentes a que entren y que puedan seguir lo que han estado comentando también nuestros participantes, y aquellos detalles que quieran completar, nos hicieran favor de hacerlo para que pues se enriquezca a toda la audiencia que ha estado siguiéndonos en estos 3 días. Los invitamos, después de ya participar en este café virtual, a las sesiones de la tarde, y no se pierdan los siguientes días, jueves y sobre todo el viernes, la conferencia magistral de cierre de la doctora Diana Lan. A nombre del comité organizador de este 4º Congreso Internacional sobre Género y Espacio, a todas y todos los participantes en esta mesa, a la cual fue un gusto, y aunque ya no les escribí en el chat todas las felicitaciones que se pusieron, pero saben que cuentan con esta abierta expresión de agradecimiento, y que en realidad me han dejado aspectos tan importantes como el de la menstruación y el embarazo, que en esta acción participante de acción y opción, para hacerlo, pues hay que contemplarlo y hay que manejarlo, y que no solo a nivel de las ciudades, ¿no? También si nos vamos a otros lugares de contextos con mayores dificultades, las desigualdades van a seguir siendo abiertas, explícitas, pero tenemos que irlas modificando por el simple hecho de ser humanos y que todos tenemos derechos. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia, y sobre todo al staff que nos permitió, se me fue el nombre, pero bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, pero que nos apoyaron para que esto llegara a su fin. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes, y que tengan buena tarde.